cuál puede ser la conexión. Así que solo quiero presentarles a Ricardo Calderón, periodista de Noticias Caracol en Colombia, y el tema que nos convoca es el magnicidio del presidente de Haití. Ricardo, adelante, por favor. Buenos días para todos. Es un placer estar en esta presentación. Voy a tratar de ser lo más breve posible para no aburrirlos mucho. Obviamente, una de las noticias más grandes de este año tuvo que ver con el asesinato del presidente de Haití el 7 de julio. Muy pocas horas después del asesinato se supo que un grupo de exmilitares colombianos estaban señalados de ser los autores materiales del crimen. Obviamente, medios de todo el mundo viajaron a Haití por la dimensión de la noticia y no era para menos, pues era el asesinato de un presidente en ejercicio en algo que no se veía en décadas en el continente. La noticia en Colombia causó obviamente un impacto muy grande porque varias de las familias de los militares empezaron a salir a decir que eran inocentes. Incluso el mismo gobierno colombiano en una primera instancia dijo que los militares habían simplemente ido a trabajar en temas de seguridad y habían sido engañados. Y no tenían nada que ver con el asesinato del presidente. Incluso se llegó a argumentos un poco delirantes por parte del gobierno colombiano de decir que cuando hubo unos disparos en la residencia del presidente, el grupo de colombianos fue el que socorrió a la primera dama. Esto lo dijo la vicepresidenta nuestra. Cuando sale la noticia, la primera línea por la que empezamos la investigación era tratar de establecer la identidad de quiénes eran los colombianos. Inicialmente se conocieron las imágenes, pero no se sabía quiénes eran ni los nombres. En el pasado ya habíamos hecho una serie de investigaciones sobre mercenarios colombianos. O sea, Colombia lamentablemente en los últimos 10 años ha enviado 6.000 mercenarios a Oriente Medio y teníamos unas fuentes más o menos cosechadas en ese campo. Eso nos permitió acudir a las fuentes para saber quiénes habían sido eventualmente los reclutadores, cuál había sido el proceso de reclutamiento. Nosotros hicimos en total unos 8 informes en Noticias Caracol sobre el tema y estábamos compitiendo obviamente contra medios de todo el mundo que tenían presencia directamente en Puerto Príncipe. Nosotros teníamos un corresponsal de apoyo en Puerto Príncipe, pero el grueso de la información la comenzamos a manejar desde Colombia. El sondear con las empresas que mandaban los nos permite establecer que un capitán y un sargento retirado habían sido los líderes del grupo y que ellos a su vez habían sido reclutados por 4 empresas en Colombia. Hasta ese momento no se sabía. La información que difundían todos los medios y las cadenas más importantes del mundo desde Puerto Príncipe básicamente se soportaba en las ruedas de prensa que daban las autoridades locales, principalmente la policía de Puerto Príncipe. En el primer informe identificamos los mercenarios. En el segundo informe logramos identificar las 4 empresas que los habían reclutado, lo que nos llevó a su vez a identificar la empresa en Miami. Como la información estaba tan cerrada en Puerto Príncipe, parte de la estrategia en la investigación fue comenzar a tratar de averiguar quiénes eran los investigadores. Las autoridades haitianas pidieron ayuda al FBI, Homeland Security, inteligencia colombiana, inteligencia dominicana, para apoyar la investigación en recursos. Esto nos permitió ubicar un par de fuentes que hacían parte de la investigación, unas estadounidenses y otras colombianas. La dificultad consistía en podernos comunicar con ellos. Ideamos finalmente un sistema a través de hablar en las madrugadas y en tiempo real podíamos tener acceso a lo que estaba pasando dentro de la investigación, casi en el día a día de cómo iba avanzando las pesquisas. Ellos tuvieron la ventaja de poder hacer entrevistas a los colombianos capturados a las 72 horas de estar detenidos. A ellos los entrevistan tanto autoridades americanas, haitianos y colombianos. Entrevistas espontáneas en donde cada colombiano, cada uno de los exmilitares va contando su participación en la conspiración. Esas confesiones, por llamarlas de alguna manera, nos las van contando a nosotros inicialmente las fuentes. Algunas de ellas las conocemos desde hace varios años, lo cual nos permitió tener ese acceso privilegiado. Y una de las revelaciones más importantes que hacen los colombianos era que el primer ministro
de Haití estaba involucrado en el asesinato del presidente Moise. No era un asunto menor porque era básicamente en ese momento Claude Joseph, que era el primer ministro, estaba encargado del país en medio de la crisis después del magnicidio. Nosotros comenzamos a verificar con algunos de los asesores del asesinado presidente Moise y también con fuentes que teníamos en Haití sobre cuál era la situación política ahí. Hay que recordar que para ese momento, una semana antes del asesinato de Moise, él había designado a Ariel Henry como el nuevo primer ministro y había destituido a Claude Joseph. Obviamente eso no se consolidó a raíz del asesinato y Joseph toma el poder, entre comillas. Las embajadas de Estados Unidos y de Europa respaldan inicialmente a Joseph como el nuevo mandatario de Haití mientras se convocan a unas elecciones. ¿Nosotros qué hacemos? Un primer informe, revelamos que los mercenarios señalan al primer ministro como uno de los políticos que participaron en el asesinato. Eso obviamente produjo una reacción muy grande por parte del mismo Joseph y de la policía haitiana, desmintiendo la información que nosotros habíamos publicado. Nosotros ya teníamos en ese momento declaraciones, pero aún no teníamos los audios de las confesiones. Un trabajo un poco dispendioso, largo, de convencimiento de las fuentes que tenían acceso y que tenían las grabaciones. Inicialmente nos dejan oír algunas grabaciones, pero no nos las entregan, lo cual nos sirve de soporte para ir ampliando la investigación. De ahí, por ejemplo, descubrimos que había la empresa reclutadora de estos colombianos en Miami, que se llama CTU Security, tenía como socios a un venezolano, Tony Intriago, y un colombiano. El nombre de este colombiano era Arcángel Pretel. Comenzamos a hacer un rastreo por derechos de petición y por fuentes en registraduría para ubicar a Pretel, y Pretel resulta que no existía en Colombia como ciudadano. Era un fantasma. De ahí viajamos a Cali, porque sabíamos que el grueso de los colombianos venían de Cali, y logramos ubicar a quienes habían sido sus comandantes en una unidad especial del ejército colombiano. Esto nos permitió determinar que Arcángel Pretel realmente tenía otro nombre y era de un militar que había sido expulsado del ejército por narcotráfico y había llegado y vivía en Estados Unidos protegido por el Departamento de Justicia porque había servido de testigo en un caso contra un guerrillero, un caso de narcotráfico. Se llamaba Gabriel Pérez, este colombiano. Al ubicar al colombiano, logramos ya hacer el rastreo, identificarlo plenamente y poner una figura directamente relacionada con los mercenarios. Mientras esto ocurría, el embajador haitiano en Colombia instaura una acción de tutela y una demanda contra nosotros para impedir que sigamos mencionando que el primer ministro está relacionado con el crimen y que los mercenarios lo están mencionando. Nos acudimos a las instancias legales, nos defendemos un poco del tema y logramos demostrarle a la justicia que, porque ellos pedían desmontar las notas que habíamos publicado mencionando a Joseph y obviamente negando públicamente que Claude Joseph hacía parte o había sido mencionado por estos militares. Finalmente pasan varios días en donde logramos convencer a las fuentes que nos habían dejado embargados los audios de poder publicar algunas de estas confesiones. En total logramos tener 15 horas de audios en donde hay 7 exmilitares que cuentan con lujo de detalles cuál fue la participación de cada uno de ellos. En paralelo, nosotros habíamos pedido los registros migratorios de los colombianos. En Haití estaban detenidos en ese momento 18, había 3 muertos y había 1 prófugo. Entonces, pero nos hacían falta 2 colombianos, porque en las listas de vuelos que nosotros habíamos logrado obtener por medio de derechos de petición con migración, aparecían 2 colombianos que no estaban ni en Haití, pero sí aparecían regresando a Colombia una semana antes del asesinato. Comenzamos una búsqueda de ellos, vivían en Cúcuta, una ciudad fronteriza con Venezuela, y logramos localizarlos. Eran 2 personajes claves porque estuvieron desde el día 0 de la conspiración que comienza en Miami hasta pocos días antes del asesinato. Ellos deciden regresar a Colombia, separarse del grupo de mercenarios porque no están de acuerdo con el plan para asesinar a Moise.
Nosotros los ubicamos en Colombia y logramos tener acceso a unas entrevistas y hablar con ellos, y las mismas entrevistas que ellos le habían dado a autoridades colombianas ya en territorio colombiano, contando cómo había sido la conspiración y el papel de cada uno, y confesando que evidentemente los colombianos habían sido los asesinos del presidente Moïse. Eran fuentes directas, ya las teníamos. Esas fuentes corroboraban lo que ya teníamos por las grabaciones. Nosotros lo que hicimos con las grabaciones fue hacer un ejercicio de cotejar cada frase que decían cada uno de estos 7 mercenarios con lo que estaba ocurriendo y contrastarlo con fuentes para verificar que tuviera un peso real. Eso nos permitió llegar a conclusiones importantes y seguir ratificando el tema de que los mercenarios sí habían mencionado a Joseph. Ya la etapa final de la investigación nos permite a nosotros, logramos que las fuentes nos autoricen desembarcar algunas de las voces, que es parte del informe final de estos, y logramos tener cosas como estas. Dijo que había que matar a todos. O sea, todos son los policías, la seguridad del presidente, todo el que se encuentra dentro de la casa, que había que matar. Rivera, líder del grupo de mercenarios, a quien llamaban Mike, impartió la instrucción que también cambió el destino de los 22 exmilitares colombianos. Mike sí dijo que tocaba entrar y matar a todo el mundo, tocaba matar a todos los policías. Mejor dicho, si había hasta mascota, matar la mascota, que no podría haber ningún testigo. Nos vendieron la idea de que hiciera la orden de captura. Eso sí nos lo dijeron, que era orden de captura, sí. Pero Mike nos dijo que tocaba sí pelar al presidente. Pelar en Colombia es asesinar. Obviamente, claro, ya al publicar esto el capitán que habla es el comandante de todos los militares que está ahí, el que dirigió toda la operación militar. Y que está hablando en este momento era uno de los exmilitares que entra directamente a la casa, a la residencia del presidente. El análisis de cada una de las conversaciones y el cruce de la información nos permitió armar también el rompecabezas muy completo de qué había pasado exactamente en cada momento, desde la conspiración hasta cómo entraron ellos, qué papel jugó cada uno de los colombianos. Y algo que no se sabía hasta ahora, todos los medios estaban allá, pero no había imágenes de lo que pasaba en la casa del presidente. Hasta hoy no existe una imagen de la residencia, obviamente menos de la escena del crimen, pero gracias a un trabajo más o menos juicioso con el Departamento de Edición y Graficación logramos reconstruir lo más cercano posible qué fue lo que ocurrió dentro de la casa en cada uno de los lugares, porque cada uno de los mercenarios cuenta con mucho detalle qué fue lo que hizo al interior de la residencia presidencial. Eso nos permite hacer esto. El problema con esto. Bueno, creo que hay un problema acá con... No, algo pasó. No cargo. Bueno. Ingresamos a la casa y en el primer piso cogimos a mano izquierda. A mano izquierda había como una especie como de salón, como una mesa de juntas, una mesa así grande y eso. Al fondo había un baño, que hicimos el despeje de ese baño. Descubrieron a varios policías que en lugar de enfrentarlos, se escondieron. Habían como entre 4 y 5 policías ahí dentro de esa oficina, acostados pero vivos. Ellos estaban ahí acostados así simplemente y decían, no, por favor, no, así.
Entonces nosotros pues alumbrando, y nosotros, bueno, así bocajo, entonces algunos compañeros, yo me quedé asegurando, alumbrando, porque yo lo único que tenía linterna. Otros compañeros también se quedaron ahí asegurando, otros le colocaron las esposas, tenían armamento ahí, pues fusiles, pistolas, tenían muchas cosas ahí, y pues simplemente no lo utilizaron. Mientras sus compañeros aseguraban el primer piso, el Grupo Delta tenía la misión de avanzar a la segunda planta y buscar al presidente Moise. Eran los mejores soldados, quienes en Colombia habían hecho parte del Comando Especial del Ejército contra capos del narcotráfico. Lo que pasa es que ese equipo pertenece a la compañía Delta del bloque de búsqueda en Colombia, ¿sí? Entonces, ellos eran los más experimentados. En el segundo piso encontraron 2 habitaciones. Franco y el soldado Mario Palacios fueron hacia la de la derecha, que tenía la puerta abierta, donde no había nadie. Nosotros inclusive entramos hasta el fondo y lanzamos una aturdidora al cuarto, como un baño, y entramos, revisamos, levantamos camas, abrimos, hacemos el despeje normal con el Palacio Comunero. Yepes, Pineda, Romero y Capador entraron a la habitación de la izquierda, que tenía la puerta cerrada. Encontraron al presidente Juvenel y a su esposa Martín Moise. En medio del llanto, Franco dijo que Víctor Pineda fue quien le disparó al mandatario. Sí, fue Pipe. Él escucharon a él mismo. Está preocupadísimo, ese muchacho no tiene paz. A la pregunta sobre quién le disparó a Moise, Carmona respondió: Y quiero que apunte simplemente un apellido ahí. Y ya lo investiguen ustedes a ver si es cierto o no. Sí. Ingresamos a la... A medida que teníamos iba avanzando de esto, íbamos corroborando cada una de estas informaciones, tanto con los investigadores y obviamente las familias en Colombia las empezamos a buscar. Las familias de la mayoría de los mercenarios no sabían qué era lo que había ocurrido. A muchas las buscamos también con un ejercicio de corroborar, aunque confiábamos en las fuentes, que las voces sí fueran las de sus familiares. Obviamente quedaron algunas bastante impactadas porque es oírlos de viva voz que habían participado en un crimen y que no habían sido engañados como inicialmente trataron de plantearlo. La investigación lo que también plantea era cómo ocurre el tema al interior, el tema político en Haití, y cómo esta cuestión del genocidio, el magnicidio, perdón, ocurre en 13 momentos políticos, es decir, utilizan una especie de chivo expiatorio que es un médico y pastor que está detenido actualmente en Haití como responsable de esto, que es Emanuel Sano, y van cambiando el plan a medida que van avanzando. Eso simplemente lo que hacemos es corroborar las voces con información en terreno, tanto en Haití a través del corresponsal que teníamos ahí, más información de contexto, que era muy importante. Y en el primer piso cogimos a mano izquierda. Y esto nos lleva a lo siguiente. Había... El segundo al mando se tumba Juvenel, queda el primer ministro y ellos ni siquiera tienen que hacer un plan de escape porque el primer ministro los va a proteger. Y en vez de protegerlos, los traicionó, les puso una trampa y a la media hora ya había dicho que era colombiano sin ninguna investigación y sin nada. En vez de tener a Sano, tenían al segundo al mando en ese país. Esto lo publicamos también muy al final, es como el último de los informes, porque hasta ese momento todavía el embajador haitiano, el primer ministro y la policía de Haití insistía en que nadie había mencionado al primer ministro ni tenía relación el primer ministro de ninguna manera. Por eso, finalmente, el valor de los audios fue clave. Después de la publicación, obviamente, ya era muy difícil controvertir que, evidentemente, los asesinos se habían confesado. No solo su responsabilidad, sino habían involucrado al primer ministro. Hoy, pues, Joseph es el canciller haitiano, lo destituyeron y terminó quedando Ariel Henry, que era el que había designado inicialmente Moise. Eso ocurre después de uno de los primeros informes, que es cuando cambian a
Ya le quitan el rechazo a las embajadas que inicialmente se lo habían dado 5 días del primer informe, cuando indicamos pues, señalamos que los mercenarios mencionaban a Joseph, pues termina entregando el cargo de primer ministro, de presidente encargado. Y básicamente eso es un poco la investigación a grosso modo. Bien, Ricardo, pues muchas gracias, muy interesante. Y está todo abierto para que puedan plantear todos los comentarios y preguntas. Adelante, Gerardo. Te decía que siempre me ha parecido muy curioso que estos personajes se autoincriminen con esa facilidad. ¿Cómo se puede explicar eso? Esa parte es importante porque las familias han insistido que estas confesiones supuestamente fueron bajo tortura. Como ustedes escucharon, obviamente fueron totalmente espontáneas. Ellos están hablando, primero los cogen relativamente rápido los entrevistadores. En estas entrevistas hay autoridades haitianas, americanas, colombianas, y hay un grupo de 5 interrogadores. Ellos están hablando en un ambiente relativamente desprevenido y quienes llevan la entrevista la saben llevar bastante bien. Ellos van contando muy espontáneo qué fue lo que pasó. En algún momento un poco ingenuos, pensando que si están contando eso, pueden eventualmente salir del lío en el que está, pero terminan siendo bastante ingenuos en la manera. Ahora, ellos tienen claro que esta no era una confesión judicial, ellos están pidiendo una confesión judicial, esto era una entrevista donde cuentan cómo terminan ellos metidos acá y sí terminan confesando el crimen. Pero no hubo una promesa antes de esas entrevistas de que lo que ellos iban a decir los dejaba, o algún acuerdo de inmunidad para que ellos hablaran así tan espontáneamente. No, ahí básicamente parte de los interrogadores eran colombianos, lo que hacen es generar un poco de confianza con ellos. Ellos obviamente ahí están preocupados, saben el tamaño del lío en el que están. Hay interrogadores haitianos y los colombianos saben llevarle muy bien la entrevista, no les hacen ningún tipo de promesa, simplemente les dicen necesitamos que ustedes cuenten exactamente qué fue lo que pasó para que entiendan la dimensión del lío, para ver quién hizo qué y ver qué puede pasar, pero en ningún momento les ofrecen ningún tipo de ayuda. Buenísima investigación. Yo me pregunto, ¿no? Creo que la FBI también fue a Haití a investigar, ¿no? Sí. Que ustedes hayan tenido más información que la FBI, porque este traspié de nombrar como detener a... ¿En qué medida esta trama tiene que ver con el narcotráfico? Y también, ¿qué impacto ha tenido en prensa internacional estas revelaciones que han hecho ustedes? Inicialmente, cuando mencionamos la participación del primer ministro, hubo un gran impacto. Es decir, nosotros buscamos New York Times, Washington Post, Deutsche Welle, un poco intrigados, porque todos tenían equipos en Puerto Príncipe, pero la información era demasiado cerrada. No había forma de conseguir mayor cosa, más allá de ir a la rueda de prensa y tomar algunas imágenes de apoyo de lo que ocurría en la calle. Acá nosotros teníamos la ventaja de tener este material, tener acceso directo a los que estaban realizando la investigación, dentro de ellos FBI, Homeland Security y autoridades de inteligencia colombiana, que participaban en apoyo técnico a los haitianos. Es decir, nosotros logramos tener acceso al cruce de teléfonos, al análisis link de los teléfonos entre los mercenarios colombianos y diversos políticos haitianos, lo cual nos permitía ubicar el día exacto, la hora exacta de que habló el capitán Rivera con uno de los senadores que ayudó en la conspiración, en qué momento hablaron esos senadores con el primer ministro, por ejemplo. Ahí era gracias a un manejo de las fuentes y tener las fuentes adecuadas en el momento adecuado, lo que nos ayudó mucho, y también corroborarlo con más de 30 entrevistas, tanto en Haití como en Colombia. Entonces podíamos hacer todo ese cruce que nos permitió llegar más o menos a esta conclusión. Esa es una de las hipótesis que todavía estamos trabajando, porque
intentamos rastrear obviamente el dinero. Siempre era quien financió esta operación. Hasta ahora se llegó a un ecuatoriano, que es el que pone una parte muy pequeña, y el venezolano que está en Miami, pero pues, ponen $230.000, algo así, pero eso no financia una operación de este estilo. Una de las revelaciones que nosotros metemos es que a los colombianos se roban un dinero que está en la residencia del presidente Moise, que era una cifra que ellos dicen que estiman en $18 millones, lo sacan en maletas y se roban esa plata. Parte de esa plata se suponía que era el pago para ellos y otra parte para la empresa que los había contratado. Esa plata finalmente hoy sigue desaparecida, porque lo otro que logramos corroborar un poco con base en las confesiones de ellos era la participación directa de la policía de Haití en el crimen. Todo el tiempo estuvo la policía desde el primer momento protegiendo a los colombianos, e incluso el día del asesinato hay policías activos que están con ellos. Hoy no están capturados. Nosotros publicamos un informe, lo cual era básicamente el ratón cuidando el queso, porque la policía es la que está haciendo la misma investigación. Por eso cuando sale el comandante el director de la policía de Haití a desmentir un poco, a tratar de desmentir lo nuestro, un poco la respuesta fue sacar parte de los audios y parte de las pruebas que teníamos con los nombres de los policías que participaron en el crimen. Policías que no están detenidos hoy siguen libres, son unos prófugos. Detuvieron a otros policías, pero no a los que participaron directamente con los colombianos. Hola, buen día. ¿Y la prensa haitiana cómo reagió? ¿Cómo fue cubierto el caso allá? ¿Y cuál fue el impacto de tu investigación allá? Cuando publicamos la primera mención a Claude Joseph, al primer ministro, fue 10 días después del crimen. Obviamente eso cayó como una bomba en Haití y en los otros lados. Ellos comenzaron a buscar, pero el manejo de información en Haití era muy complicado. Lo que hizo la prensa haitiana fue tratar de recoger un poco, retomaron las publicaciones nuestras, pero el primer ministro y la policía se cerraron un poco y simplemente hicieron una rueda de prensa, convocaron a todos los medios, que estaban más de 100 periodistas, a decir que ellos no aparecían mencionados en ningún lado. La prensa haitiana fue muy parca, además por la realidad que tienen ellos interna, que es bastante compleja con el tema de las bandas, y están expuestos a bastante riesgo. Entonces simplemente se limitaron a retomar lo que salía de un lado, lo que decimos nosotros, y la respuesta del gobierno haitiano. Ricardo, la investigación es fascinante realmente, pero todavía está en progreso, es decir, hay muchas cosas por resolver. ¿Ustedes siguen trabajando el tema y cuáles son las preguntas centrales que te faltan responder? Sí, el tema todavía sigue, es decir, una es justamente establecer el tema de hasta qué punto hubo narcotráfico de por medio. Porque parte de las motivaciones de ellos era, si quedaba el primer ministro Joseph, ellos iban a tener una serie de contratos adicionales con unas electrificadoras en Haití. Electrificadoras que Moise se las había quitado a sus dueños originales. Estamos tratando de establecer si estos empresarios también ayudaron a financiar toda la operación. El caso sigue evidentemente porque los colombianos están detenidos en Haití, no hay proceso judicial todavía, va a ser bastante largo, y el caso quedó como una especie de punto muerto en Haití. Hicieron una especie de convenio interno en donde más o menos hagamos los pasitos de no ir más lejos de lo que ya se sabe. Para los haitianos están ya detenidos los autores materiales y el autor intelectual, que realmente es más un chivo expiatorio. Y no han querido ahondar en llegar nuevamente a Joseph o a otros empresarios. Esa es la parte que sigue en desarrollo, ¿no? Y estamos todavía investigando. De todo lo que han investigado, ¿dónde sospechas que está el autor intelectual real de todo esto? Yo creo que Joseph evidentemente tiene un papel fundamental en esto, porque es el que articula a los empresarios, articula a los reclutadores a través de un senador que está prófugo hoy, pero Joseph es realmente uno de los mastermind de todo lo que ocurrió en Haití.
No, curiosamente, claro, la realidad haitiana es bastante compleja, como todos sabemos, pues, digamos, el tema de justicia ya es muy complicado. En este caso han cambiado ya 3 fiscales, han amenazado a 4 jueces, y el caso es de... Porque mencionaste que habían, además de la policía, había una investigación del FBI y también de la inteligencia colombiana o de autoridades, y eso han presentado resultados de sus investigaciones, de qué manera validan o refutan o pretenden invalidar las investigaciones que presentaron ustedes. ¿Qué ha dicho el FBI y la investigación colombiana? El FBI en Estados Unidos ha abierto un caso, en Colombia no hay caso porque el delito ocurrió allá. O sea, en Colombia realmente no hay nada. Las autoridades colombianas acudieron por un pedido, en teoría, de los haitianos en ayuda técnica. Es decir, la inteligencia colombiana tiene algunos recursos interesantes y lo que hacen es unirse con el FBI, Homeland Security y el Servicio Secreto, que son los que hacen un apoyo técnico, sirven en las entrevistas y sirven, por ejemplo, para hacer el rastreo de números, ubicar números y personas. Eso lo terminan haciendo ahí. Curiosamente, es decir, el gobierno colombiano al comienzo negó básicamente que los colombianos fueran los asesinos, dio el beneficio de la duda. Por fortuna, digamos, teníamos las fuentes que eran, pero no entendíamos por qué las fuentes o no le decían o sencillamente el gobierno colombiano se jugó por una carta. Ya después de la publicación de estos audios tuvo que cambiar radicalmente. Incluso el director mismo de la policía salió a decir que no existía nada que vinculara o ninguna mención al primer ministro. Tratando un poco de desmentir. Después de la publicación de esto, obviamente les tocó quedarse callados. La FBI va a sigue investigando, va a hacer un informe, hasta ahora ha dicho algo. Ellos siguen investigando con un caso que está abierto en Miami, pero hasta ahora oficialmente no han dicho nada. Es decir, tuvimos un poco la suerte de conocer algunas de las fuentes que estaban ahí del FBI llevando la investigación, porque en el pasado uno de ellos había estado asignado con base en Bogotá, y entonces eso nos permitió tener una muy buena relación con él, que también nos ayudó a obtener algunos de los audios y a corroborar parte de la información que teníamos por otros lados, pero no, oficialmente no han dicho nada todavía. Bueno, pues sin más, tenemos que agradecerle a Ricardo esta exposición sobre una investigación fascinante y que esperamos ver más avances en los próximos meses. Muchas gracias. Muy bien, un gran aplauso para Ricardo, por favor. Gracias. Cuestiones logísticas. A las 6:15 sale el bus. Ya no vamos a ir a Brasil, sino vamos a ir a un sitio más cerca hoy día. Pero 6:15 sale el bus. No podemos esperar mucho porque, bueno, en fin, la movilidad se molesta después. Luego, a las 3 comienzan las mesas virtuales. La sala está acá, pero pueden verlo de acá o también en sus dispositivos en donde quieran. Y nada, nos vemos a las 6:15 abajo en el lobby para ir al cóctel.